Vamos entonces a proceder. Vamos a proceder entonces. Vamos a hablar esta semana acerca de la vida abundante en Cristo. Vida abundante en Cristo. Y vamos a mirar algunos aspectos que son importantes al momento de orar. Hoy vamos a hablar acerca de quiénes somos. De quiénes somos. Es importante nosotros entender quién es el ser humano. Entender nuestra naturaleza para que podamos interceder ante el trono celestial, no solo por nosotros, sino también por aquellas personas que el Señor nos ha puesto a nuestro alrededor. Dios nos ha encargado a nosotros el ministerio de la reconciliación, dice la Escritura en segunda carta a los Corintios. Acompáñeme, por favor, a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5. Repito, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo número 18 en adelante. Este es el ministerio de todos los creyentes, el ministerio de reconciliación, dice la palabra del Señor. Versículo 18, y todo esto proviene de Dios. Todo esto que estamos haciendo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios mismo nos reconcilió con Él. El pecado produjo una separación entre el hombre y Dios. El hombre, una vez que pecó, quedó enemistado con Dios y amistado con el pecado. El hombre quedó siendo, después del pecado, amigo del pecado y enemigo de Dios. Y Dios, el Padre, en Cristo nos reconcilió con Él. Y dice la Escritura, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese ministerio, Dios nos entregó un ministerio a nosotros, se llama el ministerio de la reconciliación, y nosotros debemos saber en qué consiste el ministerio de reconciliación. Continúa diciendo el versículo 19, Dios está en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios, reconciliados con Dios. Así que, qué es lo que ha hecho el pecado para que Dios nos encargue a nosotros un ministerio, el ministerio de la reconciliación? Es importante notar que la Escritura señala que el ser humano es malo por naturaleza y desafortunadamente nosotros debemos reconocer quiénes somos, pero hay dos maneras, escuchen bien esto, para nosotros entender el ministerio de reconciliación, nosotros debemos entender que hay dos formas para entender quiénes somos. Miren, no podemos reconciliarnos con Dios y no podemos trabajar o desarrollar el ministerio de la reconciliación en el Espíritu Santo si no entendemos quiénes somos, quiénes somos. Y hay dos formas, repito, para reconocer quiénes somos, para entender quiénes somos. Una es incorrecta o falsa y la segunda es verdadera y bíblica. Para nosotros entender quiénes somos, debemos primero analizar que nuestra mente, que nuestro corazón es un corazón engañoso, un corazón engañoso. Así que cuando nosotros entramos a analizar nuestro corazón, que es una de las formas para reconocer quiénes somos, pero es la forma equivocada, el método equivocado es la introspección o el autoanálisis. Escúcheme bien eso. Hay personas que dicen, bueno, yo quiero saber quién soy, y entonces se autoanaliza, se autoexamina, hace lo que se conoce como la introspección. Pero hay un problema con el autoanálisis o la introspección, y es que cuando el ser humano va a examinarse a sí mismo, debe tener en cuenta que el corazón, la mente del ser humano es una mente engañosa. Y como es una mente engañosa,
nos puede llevar a conclusiones y a un diagnóstico equivocado acerca de quiénes somos. Jeremías capítulo 17, el versículo 19. Esto es lo primero que debemos tener en cuenta cuando vamos a reconocer quiénes somos. El ser humano es incapaz de entender quién es, de comprender quién es por sí mismo. Jeremías 17, 9. Dice la palabra del Señor. Engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Si hay algo engañoso en este mundo, es el corazón humano, la mente humana. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Si yo voy a analizar mi mente, si voy a analizar mi corazón, si voy a hacer introspección o autoanálisis, dice la Biblia que mi corazón es engañoso. O sea, al primero que va a engañar mi corazón, mi mente, es a mí mismo. Y si me engaña, pues obviamente va a llegar a una conclusión equivocada. Por eso Jeremías termina haciendo la pregunta, ¿quién lo conocerá? Es decir, ¿quién conocerá la mente del hombre? Y el versículo 10 dice, yo Jehová, es decir, el único que puede saber quién es usted y quién soy yo, quién es el ser humano, es Dios. Nosotros mismos no podemos saber quiénes somos porque nuestro corazón es engañoso y perverso. Así que hay dos métodos para saber quiénes somos. Uno, la introspección, el autoanálisis, y dos, la revelación bíblica. La revelación bíblica. Y escúchenme bien, en la Biblia se presenta una lucha entre el autoanálisis y la revelación. Es decir, el ser humano debe escoger entre creer entre el autoanálisis o creer la revelación bíblica acerca de quiénes somos, acerca de quiénes somos. El problema de la Odisea, escúchenme bien esto, que es la última iglesia del Apocalipsis y es la iglesia que comprende el periodo de 1844 hasta la segunda venida de Cristo, es decir, somos nosotros, es el periodo actual. Es que la Odisea tiene una lucha entre la introspección y la revelación. Es decir, el laodicense tiene un concepto equivocado de sí mismo, pero la revelación le presenta quién es. Y nosotros, escúchenme bien familia, debemos entender, debemos reconocer quiénes somos, no por el autoanálisis, sino por la revelación. Una cosa es lo que usted diga de usted mismo y otra cosa es lo que dice Dios acerca de usted. Una cosa es lo que yo crea en mí mismo y otra cosa es lo que Dios me dice acerca de mí. Una cosa es lo que el ser humano diga que es y otra muy diferente lo que Dios dice acerca del ser humano. Una cosa es lo que como iglesia digamos que somos y otra cosa muy diferente lo que Dios dice acerca de lo que somos como iglesia. Así que en Apocalipsis, acompáñenme por favor, en Apocalipsis capítulo 3, el versículo 17, aparece esa lucha, escúchenme bien. O creemos el autoanálisis o creemos la revelación. Apocalipsis 3, versículo 17. Recuerden que el tema de hoy es ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Apocalipsis 3, versículo 17. Porque tú dices, eso se llama introspección o autoanálisis, es lo que yo digo acerca de mí mismo. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Esa es la conclusión del laodicense. El laodicense se autoanaliza, se autoexamina y llega a la conclusión de que está bien, de que no necesita nada. Pero ahora viene la revelación le dice, y no sabes que tú eres. O sea, Dios está diciendo, lo que tú estás diciendo acerca de ti mismo es equivocado, es errado. Tú dices que estás bien, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí está la revelación, escúcheme bien. Por un lado está la introspección o el autoanálisis de la Vicente cuando dice, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y por otra parte está la revelación de Dios que le dice, tú no sabes que eres un miserable, desventurado, pobre, ciego y desnudo. Así que nosotros necesitamos
entender. Necesitamos comprender quiénes somos, pero a la luz de la revelación, no a la luz del autoanálisis. Y esto es sumamente importante en el momento de confesar, porque uno de los espacios dentro de la oración es la confesión. ¿Y qué es confesar? Es reconocer quién soy. Y yo necesito reconocer quién soy a la luz de la Biblia, no a la luz de lo que mi mente diga acerca de mí mismo. Otro ejemplo claro está en el caso de Pedro. En Mateo, en el capítulo 26, acompáñenme por favor a Mateo capítulo 26. Evangelio según San Mateo capítulo 26. El versículo número 31. Escuchen bien. En Mateo capítulo 26, versículo 31 al 35, hay una lucha entre el autoanálisis y la revelación. Siempre el ser humano va a tratar de reñir con la revelación. Así que el autoanálisis y la revelación son antagonistas, son opuestos. Versículo 31, escuchen bien esto. Esto se llama revelación. Lo que aparece en el versículo 31 se llama revelación. La revelación es la palabra de Dios. La revelación es lo que Dios dice acerca del ser humano. Versículo 31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Jesús le dice a sus discípulos, todos ustedes, es un absoluto, todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Entonces Pedro se autoexamina, se autoanaliza, hace introspección y llega a la conclusión de que Jesús está equivocado, de que él no lo va a negar, es decir, Pedro le dice al Señor, Señor, por favor, sáqueme esa lista. Aunque todos lo nieguen, yo no, yo estoy bien, porque yo examiné mi corazón y yo sé quién es usted. Yo estoy firme, yo estoy claro en quién es el Hijo de Dios. Así que, por favor, Señor, sáqueme esa lista, porque aunque todos lo nieguen, yo no lo voy a negar. Versículo número 33. Respondió Pedro y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Escuchen bien esto. Y ahora viene otra vez la revelación. Pedro, por un lado, en la introspección dice, yo estoy firme, yo estoy bien, yo estoy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, yo estoy firme. Pero por otra parte viene la revelación diciéndole, tú eres un pobre Pedro, desventurado, ciego y desnudo. Es decir, estás tan ciego que no sabes que estás mal. Ahora Jesús le manda la revelación para que sus ojos sean alumbrados y pueda comprender quién es. Entonces Jesús viene y le dice a Pedro, versículo 34, de cierto te digo esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Esto es revelación, esto es revelación. Jesús le revela y le dice, mira Pedro, tú estás mal. Estás tan mal que no sabes que estás mal. Estás tan mal que piensas que estás bien. Ahora Pedro tiene que escoger entre la introspección o la revelación. O se queda con el concepto que tiene de sí mismo diciendo yo estoy firme, o se queda con la revelación que le dice, pero tú estás en bancarrota espiritual. Necesitas ayuda. Pero Pedro otra vez vuelve y se autoexamina y se autoanaliza y ahora le refuta al Señor la revelación y le dice en el versículo 35, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Entonces ustedes pueden notar allí la lucha como el odicense. El odicense diciendo yo soy rico, me he enriquecido y por otra parte la relación diciéndole tú eres un pobre, desventurado, ciego y desnudo. Ustedes encuentran aquí a Jesús diciéndole a Pedro, Pedro, mira, tú estás en bancarrota espiritual y por otra parte Pedro diciéndole, no, yo estoy bien, yo estoy firme. Y esa es la lucha que tenemos nosotros todos los días, entre aceptar quiénes somos a la luz de la introspección o aceptar quiénes somos a través de la revelación. ¿Qué dice? Revelación. Ahora, ¿qué dice la revelación acerca de nosotros? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros? Porque nosotros necesitamos saber quiénes somos, no a partir del autoanálisis, sino a partir de la revelación. Nosotros debemos entender. Puede activar, apreciado pastor, nuevamente el micrófono. Gracias.
Ya puedo activar el micrófono. Repito, nosotros debemos tener un concepto de nosotros mismos, no a través de la introspección o el autoanálisis, porque seguro nos vamos a equivocar porque nuestro corazón es engañoso. Nosotros debemos tener un concepto de nosotros mismos a través de la revelación. ¿Y qué dice la Biblia acerca de nosotros? ¿Qué dice la Biblia acerca de usted y de mí? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Escuchen bien esto. Lucas 11:13. La Biblia dice que usted y yo somos malos por naturaleza. Somos malos por naturaleza. Aunque yo me crea bueno, aunque usted se crea buena, la revelación dice que usted y yo somos malos. Ahora, usted tiene que escoger entre lo que usted cree usted mismo o creer lo que dice la revelación. Usted puede creer, yo soy buena, yo no le hago mal a nadie, yo soy bueno, yo soy buena persona, o cree lo que dice la revelación. Porque es que no se trata de las obras, se trata de la naturaleza. Y nuestra naturaleza es mala. Así que por naturaleza somos malos. ¿Dónde lo dice? Lucas 11, versículo 13. Lucas 11, 13. Dice la escritura. Lucas 11, 13. Pues si vosotros siendo malos, son palabras del Señor Jesucristo, palabra de Dios. Y Dios dice acerca de nosotros que nosotros somos malos. Mas si vosotros siendo malos, es un asunto del ser, de la naturaleza humana. Mas si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. La Escritura dice que nosotros somos malos. Ahora, como somos malos, escúchenme bien, por nosotros mismos no podemos hacer lo bueno por nosotros mismos. Eso incluye inclusive orar. Nosotros no sabemos orar como conviene, dice Romano en el capítulo 8. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza. Nosotros necesitamos que Dios nos ayude, que interceda por nosotros para aprender a orar, aún en el espíritu con el entendimiento. Romanos capítulo 8, dice el versículo 26 y 27. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dios viene a ayudarnos incluso en la oración, porque por nosotros mismos no podemos orar como conviene, pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, intercede por nosotros. Así que nosotros necesitamos entender esto para que podamos aprender a orar en el espíritu con el entendimiento. Es importante reconocer primero quiénes somos. Como somos malos, no podemos hacer lo bueno por nosotros mismos. ¿Dónde lo dice? Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. El versículo 10 al 12. Romanos capítulo 3, versículos 3 al 12. 10 al 12, perdón. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Dice la palabra del Señor. Esto es revelación. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una decisión inútiles. No hay quien haga lo bueno. Escúcheme bien eso. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Escúcheme bien esto. La escritura dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Por qué? Porque para hacer lo bueno se necesita primero ser bueno. Y el único que es bueno es Dios. Por lo tanto, el único que puede hacer lo bueno es Dios. ¿Dónde lo dice? Escúcheme bien esto. No se trata de obra, se trata de naturaleza. Si la raíz es mala, la naturaleza, el fruto es malo, las obras. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener un cambio de naturaleza. Y eso es el evangelio, un cambio de naturaleza.
de una naturaleza pecaminosa a una naturaleza espiritual, de hijos de Adán a ser hijos de Dios, de muerte a vida. Eso solamente lo puede hacer el nuevo nacimiento. Y vamos a explicar esta semana en qué consiste el nuevo nacimiento, que es un cambio de naturaleza. No es un cambio de obras, es un cambio en el ser. No es un cambio en el fruto, es un cambio en la raíz. Y eso solamente lo puede hacer la obra del Espíritu Santo a través de los méritos de Cristo en nosotros. Ahora, la Escritura dice que usted y yo somos malos. Ahora, usted debe y yo debo o creer lo que dice la revelación o creer lo que dice la introspección, porque si la Escritura dice que yo soy malo y no puedo hacer lo bueno, pero usted puede decir, yo soy buena y hago cosas buenas, ¿por qué? Porque de repente alguien puede decir, pero bueno, es que inclusive ahora en pandemia yo hago cosas buenas, yo repartí mercado a los pobres, es decir, yo hago cosas buenas. Todo lo bueno que hacemos para que sea aceptado por Dios, Dios mismo tiene que hacerlo en y a través de nosotros. ¿Dónde lo dice? Marcos capítulo 10, versículo 18. Marcos 10, 18. Dice la Escritura, Jesús le dijo, ¿por qué me llaman bueno? Bueno es uno, solo Dios. Escúcheme bien eso. El único que es bueno es Dios. Nosotros los seres humanos somos malos. Eso dice la revelación. Ahora, si el único que es bueno es Dios, el único que puede hacer lo bueno por naturaleza es Dios. Así que todo lo bueno que ocurra en y a través de nosotros viene directamente de Dios. Así que la gloria tiene que ser para Dios, porque si usted hace algo bueno, en realidad no es usted, sino la gracia de Dios a través de usted. Si yo hago algo bueno, no soy yo, porque de mí naturalmente no puede brotar nada bueno. Si algo bueno hay en mí, es la obra de Dios en mí. ¿Dónde lo dice? Santiago capítulo 1, el versículo 17. Recuerde que estamos estudiando quiénes somos. ¿Quiénes somos? Y repito, hay dos formas de entender quiénes somos. La introspección, que es un método equivocado, o la revelación, que es la palabra de Dios que nos desnuda y nos muestra en realidad quiénes somos. Santiago capítulo 1, versículo 17. Santiago 1, 17. Dice la palabra del Señor. Toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de lo alto. Lo bueno desciende. No asciende del ser humano, no. Desciende de Dios al ser humano. Toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno desciende de Dios, no asciende del corazón natural del ser humano. Todo lo bueno viene de Dios y eso incluye aprender a orar. Los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo en San Lucas capítulo 11, el versículo 1, Señor, enséñanos a orar. Y para poder orar como conviene, número uno, necesitamos saber quiénes somos. Y la revelación nos dice que somos malos. Y cuando nosotros aceptamos que somos malos, entonces vamos a poder experimentar lo que vamos a estudiar mañana, la muerte de cruz. Mañana vamos a hablar acerca de la muerte de cruz. Es importante pasar por la experiencia de la muerte de cruz. ¿Y por qué? Porque la cruz, escúcheme bien esto, Cristo nos ofrece una cruz. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y escuche bien esto, la cruz es para gente mala, la cruz no es para gente buena. El único bueno que murió en la cruz se llama Jesucristo. La cruz es para gente mala. Con Cristo fueron crucificados dos personas más y los dos eran malos, eran dos ladrones. Así que mañana vamos a estudiar ese importante tema, la experiencia de la muerte de cruz. ¿Cómo experimentar la muerte de cruz? Así que el Señor nos bendiga, familia. Mañana continuamos. Dios mediante, recuerde que estamos estudiando la serie titulada Vida Abundante en Cristo. Vida Abundante en Cristo. Pastor Harold, tenga la bondad entonces y continúa para que nos cierre con
Pastor, muchísimas gracias. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Eso, y estamos agradecidos, mi apreciado pastor, por compartir con nosotros esta semana poderosa de crecimiento espiritual. Y bueno, pastor, invitamos para que cierre esta primera sección con una palabra de oración y luego entonces continuamos con el estudio de la lección de escuela sabática con el pastor Erling Ortiz. Muchas gracias, mi pastor. Ok, oramos. Amén. Nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias porque nosotros siendo malos, tú nos amaste, Señor. Y nos reconciliaste contigo mismo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque no tomaste en cuenta nuestros pecados, Señor, sino que nos diste tu gracia. Gracia bendita que salva y transforma. Gracia que nos perdona nuestros pecados, pero también nos da la victoria sobre el pecado. ¿Quién como tú, Señor, capaz de amar a los que nadie podía amar, Señor? Gracias por condescender para con nosotros y habernos extendido tu mano para rescatarnos. Señor, reconocemos quiénes somos. Reconocemos que el único bueno eres tú, Señor. Que en nosotros no hay nada bueno, Señor. Que si hay algo bueno es lo que tu Espíritu Santo ha hecho por los méritos de Cristo en nosotros. Enséñanos, Señor Dios, tu buen camino para andar por él. Bendice a tu iglesia aquí reunida, Señor. A cada uno de tus hijos e hijas. Bendícelo en esta jornada, en este día, Señor Dios. Y que esta semana, Señor, pueda ser una semana de transformación espiritual. De tal manera que al terminar podamos nosotros conocerte más y entenderte mejor, para amarte más y para servirte con todo el corazón, Señor. Nos entregamos a ti, Señor, el único que es capaz de amar al pecador como nadie nos ha amado, Señor. Y no solamente amar al pecador, sino transformar al pecador en santo. Bendecimos tu nombre por eso, Señor Dios. Y gracias por lo que has hecho y continúas haciendo en Cristo Jesús. Te entregamos, Señor Dios, este día para que tú nos guíes conforme a tu voluntad. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, 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 amén. pastor. Amén. Pastor, muy Amén. Oh, cuán difícil es a veces caminar en los momentos en que todo sale mal.
cuán difícil es a veces continuar cuando no entiendes los porqués de la vida. Pero te puedo contemplar en tu madero en soledad y me consuela saber que has estado en mi lugar. Y aunque no merezco tu amor, tú me lo das y no me pides nada a cambio en su lugar. ¿A quién iré, Jesús? ¿A quién iré, mi Dios? Si solo tú me das la fuerza para continuar. No hay callejón tan oscuro donde no pueda ver tu luz, donde no pueda pronunciar tu nombre, Jesús. Donde no pueda pronunciar tu nombre, Jesús. Muy bien, apreciados hermanos y amigos, aquí estamos en nuestra jornada espiritual, 50 días de oración, estudio de la Biblia y la lección de escuela sabática. Y ya está con nosotros el pastor Erling Ortiz, en nuestra segunda sección, el estudio de la escuela sabática. Pastor Erling, muchas gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Dios me lo bendiga. El tiempo es suyo. Aquí estamos atentos, dispuestos a escucharlo. Gracias. Buenos días a todos, hermanos. Buenos días, Eh, pastor. No sé si me permite compartir pantalla. Vamos a... Claro que sí, pastor. Ya la hermana Jamie nos va a hacer ese favorcito de facilitarle y colocarlo como coanfitrión. Muy bien, ya lo puede hacer. Entonces, vale. Bien, mientras... Creo que ya ustedes pueden ver el título de hoy. Vamos a tener una oración, vamos a inclinar nuestro rostro. Padre amado, pedimos tu sabiduría en esta mañana. Necesitamos, Señor, que nos hables hoy a través de la lección de escuela sabática. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, repasamos el título general de la lección, porque ¿qué nación grande hay? Ese título que inspira grandeza en esa elección que el Señor hizo a su pueblo, a su nación. No había otra nación más grande, y según el texto para memorizar, la grandeza estaba en los justos juicios y la ley que el Señor le había dado. Según Deuteronomio 4:8, ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y justos juicios, como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? Para hoy, el título, seguid a Jehová vuestro Dios. Continuamos con la historia de Baal Peor. Moisés la cuenta nuevamente al pueblo y les hace el llamado, ese llamado que parte de la historia. Si ustedes analizan, la gran mayoría de las veces nuestros sermones parten desde la historia. Cuando predicamos acerca del pecado de David, su ociosidad, cómo la ociosidad lo llevó al pecado, a la fornicación, después al asesinato, y finalizamos con un llamado, siempre a la búsqueda de Dios, al arrepentimiento. ¿De dónde partimos? Partimos de la historia.
Y la historia está precisamente para eso, para hacernos encontrar errores en el pasado y cómo prevenirnos de esos errores del pasado. Sin embargo, Moisés les dice, pero vosotros estáis vivos hoy, porque seguisteis a Jehová. Entonces, hay un contraste aquí en la lección de escuela sabática entre los que siguieron al Señor y los que no le siguieron. Los que siguieron al Señor permanecieron vivos. Los que no siguieron al Señor, pues murieron allí en el desierto. Miles murieron en pecado, con Baal peor. Todo hombre que fue en pos de Baal peor fue destruido. Sin embargo, muchos no siguieron en apostasía. ¿Quiénes eran? Dice, mas vosotros, Deuteronomio 4:4, mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Y entonces dice, ¿cómo diferencia este versículo la experiencia? ¿Cómo explica este versículo la diferencia entre los que no cayeron en pecado, los que cayeron en pecado y los que no? ¿Y qué mensaje hay para nosotros aquí con respecto al pecado y la tentación y el poder de Dios en nuestra vida? Pues el mensaje importante que hay es que el seguir a Dios paga. El seguir a Dios nos garantiza la vida. No solamente es la vida en este mundo, sino también la vida eterna. Y la otra lección es que cada acción trae una consecuencia. Las acciones de bien, las acciones en obediencia al Señor, pues trae una buena consecuencia. En este caso fue la consecuencia de permanecer vivos hasta hoy, dice Moisés. ¿Cuántos de nosotros probablemente, si no hubiésemos seguido al Señor, hoy no estaríamos? Y creo que muchos de nosotros debemos reconocer que probablemente el no haber conocido el camino del Señor nos hubiese puesto en otro camino de muerte y probablemente hoy no existiéramos. Pero ustedes y yo estamos vivos hoy por seguir al Señor. Entonces cada acción trae una consecuencia y el pecado, la tentación y el pecado, pues también arroja consecuencias sobre nuestra vida. Y son consecuencias que a veces tenemos que cargar. Yo recuerdo, ¿no? La historia también, mi infancia, mi niñez. Me crié con muchos jóvenes en la iglesia, pero muchos de ellos se apartaron. Y hoy cuando vamos a la realidad, muchos de ellos están cargando con cargas tremendas. Algunos en la cárcel, otros con un vida desordenada, vacías. Pero gracias al Señor, Él me permitió seguir a Jehová. Y entonces hoy tener un estilo de vida distinto, con consecuencias distintas. Entonces cada acción nos trae a nosotros una consecuencia. Dios puede evitar que nosotros caigamos. ¿Y cómo lo hace Él? Él no lo hace arbitrariamente. La decisión es nuestra. Dios decide evitar que caigamos. Él tiene el poder para hacerlo. Pero nosotros somos los que tomamos la elección de aferrarnos a Él. Y la historia que leemos nosotros allí en Baal Peor nos muestra lo mismo, la historia de Deuteronomio. Dice la palabra seguisteis. A menudo indica un fuerte compromiso de adhesión a algo externo a nosotros. Se usa la palabra raíz en hebreo, se utiliza en Génesis 24 cuando el hombre dejará a su familia y se unirá a su esposa. En este sentido aparece 4 veces más en Deuteronomio. Y cada caso la idea era la misma. El pueblo debía seguir, aferrarse a su Dios, es decir, debía entregarse a Él y obtener poder y fuerza en Él. Y es la única salvaguarda contra las caídas espirituales. Es mantenernos aferrados. Si nosotros nos aferramos a Dios, pues no caemos, Dios nunca cae. Pero cuando nosotros decidimos soltarnos de Él y aferrarnos a otra cosa, que a veces
nos soltamos y nos aferramos a nuestra propia sabiduría. Yo pienso que es así, o pienso que soy capaz, que soy fuerte. Nos aferramos a amores inconvenientes, nos aferramos a un trabajo, nos aferramos a falsas esperanzas, o a veces nos aferramos a miedos y a temores, en vez de aferrarnos al Señor. Entonces, la permanencia en Cristo es la clave para no caer. Dice por allí un himno conocido, ¿no? Guárdame, Señor Jesús, para que no caiga, cual sarmiento de la vida de ti traiga. Y ahí creo que está bastante explicado la relación Cristo-nosotros, el sarmiento y la vid y el tronco. Mientras yo permanezca en Cristo, mientras permanezca unido a Cristo, estaré guardado por Él y estaré libre de caídas. Por lo tanto, hay algo que nosotros necesitamos hacer. Bueno, y está claro, ¿no? Que el Señor quiere guardarnos. Por ejemplo, Judas 24 dice el texto 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. O sea, Dios es poderoso para poder guardarnos a nosotros sin caída. Y 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por eso eso de que, bueno, es que la tentación fue tan fuerte que yo no fui capaz de resistir, no, eso es puro cuento, eso es cuento. Dios nos da a nosotros la capacidad de resistir. El problema es que nosotros decidimos a veces soltarnos de Cristo y aferrarnos a otra cosa. Pero Dios sí nos da la capacidad, nosotros como seres humanos, de poder resistir las tentaciones. El asunto es que nosotros no estamos acostumbrados a aferrarnos fuertemente de la mano del Señor. Por eso es importante el refuerzo diario de las siguientes disciplinas espirituales. Entonces es un privilegio para nosotros tener estas disciplinas espirituales, como es la oración, orar continuamente, estar aferrados al Señor en oración. Hay un texto de Elena de White en El Camino a Cristo que dice esto: conságrate a Dios cada mañana, sea esta tu primera oración. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Entonces el mantenernos entregados al Señor en oración. El estudio de la Biblia. El estudio de la Biblia va a cambiar nuestra forma de pensar. Va a darnos una nueva perspectiva de vida. Nos pone en contacto con el Señor. La adoración. Cuando usted medita en las palabras de un himno o canta un himno, su vida comienza a cambiar y a estar en mayor dependencia de Dios. Y la confraternidad, el compartir con nuestros hermanos. Es necesario eso. No sé por qué hoy día hay más cristianos siguiendo la costumbre de no congregarse, de no ir a la iglesia. Entonces nos conformamos más con ponernos a ver un video, ponernos a escuchar un sermón y no vamos a la iglesia. La confraternidad es parte importante en la disciplina espiritual. Como dijo el apóstol Pablo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y estaba haciendo una referencia en ese texto también a la congregación a través de los grupos pequeños. Entonces, cuando nosotros mantenemos oración, estudio de la Biblia, adoración, confraternidad, todo esto refuerza nuestra espiritualidad y refuerza nuestra dependencia a Dios. Y estos son elementos entonces que nos ayudan a mantenernos aferrados al Señor. La historia nos demuestra entonces que Israel, aquellos que no se aferraron al Señor, cayeron presa de Baal Peor. Los que se aferraron, dijo Moisés, están vivos hasta hoy. Y yo no sé cuántos de ustedes quieran permanecer vivos en la fe, pero también en vida eterna. Y creo que ese es el llamado que la lección de escuela sabática nos deja en esta mañana. Permanecer vivos, permanecer
unidos, permanecer en oración. Y como dice por allí la hermana Julia, así es, pastor, estamos perdiendo la costumbre de reunirnos. Es cierto, pero ustedes y yo estamos aquí para decir, no podemos seguir con eso. Porque la historia también nos confirma que cuando dejamos de reunirnos, nos morimos. La historia nos confirma que cuando el pueblo se reaviva, entonces hay más reunión de oración, hay más comunión, hay más entrega. Y creo que esa es la idea en estos días que ustedes están llevando de oración, de estudio de la Biblia, de la lección de escuela sabática, que haya una permanencia en el Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. No sé si finalizo, pastor, con la oración, ¿cierto? Claro que sí, mi pastor. Bueno, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por esta mañana y gracias por el mensaje de la lección de escuela sabática. Nos motivas a aferrarnos a ti. A veces nos soltamos, Señor. A veces creemos que hay cosas que nos pueden dar más plenitud que tu presencia. Algunos, Señor, se aferran a relaciones que no convienen, a trabajos que no convienen, o a costumbres, defectos de carácter y asuntos que no se quieren soltar. Pero, Señor, permítenos soltar eso y aferrarnos a ti, mantenernos en unión contigo, sabiendo que la permanencia en ti nos asegura la vida. Gracias por tu bondad en esta mañana. Bendice a nuestros Se quedó sin voz, pastor. ¿Puede reactivarlo, mi pastor? Ahora sí, sí. Sí, no me dejaba. O sea que oré solo. No, ya fue al No. final. Ok. Voy a pasarles aquí, compartirles aquí por este medio la diapositiva, ¿listo? Excelente, mi pastor. ¿Cuánto estamos agradecidos con el mensaje? Amén, amén. Amén, pastor. Gracias, Dios lo bendiga. Gracias, pastor. Amén, amén. Amén. Dios lo bendiga. Dios los bendiga. Amén, pastor. Y qué hermoso chiquitina a esta hora. Qué bendición. Ella también madruga para conectarse con el Señor. Bueno, hermanos, un Amén. feliz día para todos. Gracias a Dios Hola, por el mensaje, Dianita. pastor. Pastor Erling, Dios me lo bendiga una vez más. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, esta semana es una semana de mucha bendición. Que Dios lo siga guiando. Amén. En minuto nos vemos. Y siga motivando a los hermanos para que no dejen de ir a la iglesia, pastor. Así es. Entre todos vamos a hacer ese trabajo de motivación, de ánimo. Y el Señor está al control.